Bueno, a continuación vamos a hacer un video sobre las presentaciones culturales para el examen AP. Lo siento. Eh, la comparación cultural, la presentación cultural o comparación cultural es una de las tareas del examen en el que siempre hay que comparar dos comunidades, Estados Unidos y una comunidad hispana, es decir, un país hispano que habla español. El tiempo aproximado total de esta actividad es 8 minutos. Ustedes tienen un minuto para leer la orden. Estamos familiarizados con esa orden que siempre funciona de la misma manera. A partir de ahí hay 4 minutos para preparar la presentación en la que yo debo centrarme en una introducción con una idea principal, elementos a mencionar, semejanzas y diferencias entre las dos comunidades y tengo que ofrecer también unas breves conclusiones a manera de cierre, a manera de conclusión, siempre usando conectores, ¿verdad? En primer lugar, en segundo lugar, los vamos a ver dentro de un momento. Y después de estos 4 minutos, que es el tiempo asignado para la preparación, para crear un organizador gráfico donde podamos organizar nuestras ideas, pues tenemos 2 minutos para la grabación. Hemos revisado, tenemos documentos con tips y con ideas de algunos de los conectores y palabras que podemos usar durante la comparación cultural, pero aquí he querido incluir algunos de los principales. Siempre recordar que necesitamos una introducción donde digamos algo así como voy a comparar las semejanzas y diferencias de este tema en esta comunidad y esta otra comunidad, este país y este otro país, esta cultura y esta otra. Voy a hablar de... para nuestro desarrollo, es decir, para argumentarnos, para exponer nuestras ideas, tenemos que usar conectores como en primer lugar, en segundo lugar, por último, además, adicionalmente, en ambas comunidades, una semejanza para expresar similitud, una diferencia, por otro lado, para expresar comparación y para expresar elementos que son diferentes y ofrecer unas conclusiones. Se puede concluir que, se puede decir que, finalmente, importante, si tenemos tiempo, dar una idea de cierre, ¿verdad? Una idea general de cierre de nuestra presentación. Tenemos solamente 2 minutos. Y podemos tener un reloj como este, un reloj analógico durante el examen para guiarnos un poco en nuestra respuesta y tener idea de qué tiempo nos queda para acelerar la presentación o por el contrario para disminuir la velocidad y cubrir los 2 minutos porque es importante llenar todo el tiempo. Como siempre, estas son las instrucciones. Vamos a escuchar la voz con las instrucciones, como lo vamos a escuchar el día del examen. You have 1 minute to read the directions for this task. Tienes un minuto para leer las instrucciones de este ejercicio. Siempre escuchamos la misma voz, ya ustedes están totalmente familiarizados con las instrucciones que siempre aparecen en ambos idiomas, perdón, en español e inglés. No necesitamos perder tiempo leyendo las instrucciones si ya estamos familiarizados lo suficientemente con ellas, pero de manera general te dicen lo que sabemos, que vamos a dar una presentación oral donde hay 4 minutos para organizar las ideas, para leer el tema de la presentación, para preparar nuestra presentación. Es importante tener papel, lápiz y goma a la mano para tomar notas. Después de estos 4 minutos de presentación, hay 2 minutos para la grabación y por supuesto no se pueden consultar ninguna fuente, no se puede tener acceso a internet, o sea que la presentación va a ser a partir de los conocimientos que tú tengas de los Estados Unidos y una comunidad hispana, es decir, de un país hispano. En este caso nos vamos a centrar en Cuba y Estados Unidos. You will now begin this task. Ahora vas a empezar este ejercicio. You have 4 minutes to read the presentation topic and prepare your presentation. Tienes 4 minutos para leer el tema de la presentación y prepararla. Comenzamos. El tema de la presentación en este caso va a ser el papel de los automóviles en una región, del mundo hispanohablante que te sea familiar y el papel que tienen los automóviles en tu comunidad, es decir, en Estados Unidos. Y en tu presentación puedes referirte a lo que has estudiado, vivido, observado. Yo hice mi organizador gráfico, me tomó 4 minutos hacerlo. Ustedes el día del examen lo harán en un documento. Yo lo imprimí
también y voy a ir, mientras prepare, tomando ideas. Voy a explicar brevemente lo que dice en el organizador gráfico. Podemos tener las dos países, Estados Unidos y Cuba en este caso, y aquí yo anoto los elementos que voy a comparar, ¿verdad? Por ejemplo, la cantidad de autos, cómo los bancos financian los autos en los Estados Unidos, lo que hace que más personas tengan acceso. En Cuba los autos son más caros, o sea, no todos tienen acceso, solo los que tienen más dinero. Si se requiere un auto para el desplazamiento o si por su parte existen otros medios de transporte más comunes, ejemplos de estos medios de transporte, si estos funcionan de manera igual, de igual manera, perdón, en las grandes ciudades o en las ciudades rurales, número de autos por familia, promedio de 2, aquí quise decir quizás 1, promedio de autos por familia, muchas familias no tienen un auto, transporte público, mayormente en las grandes ciudades, pero mucho más común de manera general en Cuba, mucho más caros e inaccesibles en Cuba, el combustible, perdón, y más barato y accesible en los Estados Unidos, las marcas y modelos, marcas nacionales como la Ford y la Chevy en los Estados Unidos, y autos importados, lo que hace que los precios sean más caros en Cuba. Estas son algunas de las ideas en dependencia del tiempo que tengamos. Mientras hacemos nuestro organizador, necesitamos tomar la mayor cantidad de ideas posibles, todo lo que pensemos de lo que podemos hablar. Y en el momento de la elaboración, de la grabación, pues quizás algunos de estos elementos se queden, pero lo importante es no quedarnos cortos, poder hablar de semejanzas y diferencias del tema específico, en este caso el transporte, el auto como transporte, en dos comunidades, Estados Unidos y Cuba. En mi organizador gráfico yo voy a poner algunas palabras para guiarme. Introducción, desarrollo. Este es el mismo organizador que ustedes están viendo acá, que en el examen ustedes van a tener en una hoja según lo que ustedes escriban. Menos mal que tengo otro lápiz acá. Voy a preparar algunas de mis ideas. The preparation time for your presentation is over. You have 2 minutes to record your presentation. Press the pause button now to resume the recording. Begin speaking after the tone. El tiempo para preparar tu presentación ha terminado. Tienes 2 minutos para grabar tu presentación. Ahora presiona pause para continuar la grabación. Empieza a hablar después del tono. Voy a hablar sobre el papel de los automóviles en Cuba y los Estados Unidos. Una semejanza es que los autos son productos de gran utilidad empleados tanto en Cuba como en Estados Unidos, pero su papel es diferente en estas dos comunidades. En primer lugar, hay una gran circulación de autos en los Estados Unidos. Esto está relacionado con el precio de los autos y con el hecho de que los bancos ofrecen financiamiento, lo que genera mayor acceso, mientras que en Cuba los autos son mucho más caros y solo las personas de más recursos económicos pueden adquirir un vehículo. Esto genera que el transporte público en Cuba
Cuba sea mucho más frecuente, así como otros medios alternativos de transporte como bicicletas, trenes, motocicletas, autobuses. En los Estados Unidos, por parte, también hay transporte público, pero el servicio es mucho mejor y frecuente en grandes ciudades como Los Ángeles y Nueva York, por ejemplo, y no tanto en ciudades más rurales. Otra diferencia es el precio del combustible, que es mucho más barato y accesible en los Estados Unidos, mientras que en Cuba es mucho más caro e inaccesible. Igualmente, las marcas y modelos de los Estados Unidos son fundamentalmente marcas nacionales, lo que hace que el precio sea más barato, mientras que en Cuba hay necesidad de comprar autos importados y por lo tanto más caros. Se puede concluir que aunque los autos son un medio de transporte en estas dos comunidades, son mucho más frecuentes en Estados Unidos, donde la familia promedio tiene al menos un auto, mientras que en Cuba muchas familias no tienen ni siquiera un auto en el hogar y necesitan transportarse en transporte público, lo que hace que esto sea un medio de transporte mucho más común que los autos privados. Em, de manera general, o en otras palabras, la idea final era, en otras palabras, se puede concluir que la práctica de conducir un auto es mucho más frecuente en los Estados Unidos que en Cuba. Como ustedes vieron, no me dio tiempo a decir esa última idea, pero yo tengo introducción, tengo elementos de semejanzas y diferencias entre los dos países y tengo unas conclusiones, ¿ok? Lo importante es demostrar que hemos asimilado y que podemos demostrar las diferencias y semejanzas de estas dos comunidades. El tiempo siempre nos va a jugar, siempre tenemos que jugar con el tiempo y como dije anteriormente, podemos emplear un reloj para tener una idea de si vamos bien, si necesitamos más tiempo o si por el contrario vamos muy despacio. Nos vemos en el próximo video. Eso es todo.